Buenas tardes. Soy la directora de programación de la Casa de América y en nombre de su director general, don Tomás Poveda Ortega, y de todos los que trabajan en ella, les doy la bienvenida a este evento. La presentación de la edición facsímil Vasco Núñez de Balboa, Descubridor del Mar del Sur, editado por el Círculo Científico. Este evento se enmarca en las actividades del Pacífico, del descubrimiento del Pacífico, de los 500 años del Pacífico. Pero antes de explicarles cómo va a desarrollarse el acto, permítanme que dé la bienvenida a nuestros ilustres componentes de la mesa. Al excelentísimo señor embajador de Panamá, al excelentísimo señor embajador de Colombia, al excelentísimo duque de Veragua, al señor don Miguel de la Cuadra Salcedo, al señor don Feliciano Correa, al señor don Enrique Vargas, subdirector de la División de Asuntos Culturales de la Secretaría de la SEGIP, y al Salvador Arriola, secretario para la Cooperación Iberoamericana también de la SEGIP. Y, por supuesto, a los ilustres componentes, bueno, los ilustres asistentes a este acto y a todos ustedes, amigos, amigas, que están viniendo fielmente, ya reconozco a muchos, a estos ciclos, a este ciclo de los 500 años del descubrimiento, de la celebración del descubrimiento del Pacífico. Como les decía, este evento, esta presentación del libro, se enmarca dentro de esos actos paralelos que estamos realizando conjuntamente el Museo Naval y la Casa de América en torno a la exposición titulada precisamente La exploración del Pacífico, 500 años de historia, que tendrá abiertas sus salas, nuestras salas, las salas de la Casa de América, de exposición al público hasta el día 2 de febrero de 2014. Les animo a que la visiten si no lo han hecho ya y les animo también a que sigan este programa que, como digo, ya veo muchísimos seguidores, muchos veteranos ya en estas sesiones, que todavía quedan algunas más, están formadas por unas mesas complementarias, unas mesas de divulgación y también por presentaciones de libros, como es este caso, por cine, por cuentacuentos para niños, por talleres también para niños y como les digo, muchas películas comentadas sobre el tema. Creo que es algo de gran importancia y realmente felicito al Círculo Científico y les agradecemos, además, porque son ellos quienes han configurado esta mesa redonda, les agradecemos por ello esa colaboración y una gran felicitación por la bellísima labor que han llevado a cabo. Más adelante podrán ustedes, al acabar el evento, podrán ustedes comprobar que no estoy mintiendo, porque se va a hacer entrega de unos ejemplares públicamente al embajador de Panamá, al embajador de Colombia y a la Casa de América. Muchísimas gracias al Círculo Científico, al señor Dionisio Redondo y a todos los que han trabajado para llevar a cabo esta grandísima obra de edición que contiene distintos estudios históricos. Algunos de sus autores están aquí sentados, el señor de la Cuadra Salcedo, el señor Feliciano Correa, que no sé si le agradece, si le di la bienvenida, se la doy ahora, si no lo hice, perdóneme, y también el duque de Veragua, por supuesto, el señor Cristóbal Colón, y otros dos más que no están aquí, la señora Carmen Mena, catedrática de Historia de la Universidad de Sevilla, es justo mencionarla, y también a José María Sanz Hermida de la Universidad de Salamanca. Todos ellos han hecho estudios que van a ayudar a esclarecer y a engrandecer uno de los, parafraseando a Cervantes, uno de los más grandes acontecimientos que los que han visto los siglos. No me acuerdo si era exactamente esa la mención, señor Rodríguez Ponga, secretario general del Instituto Cervantes, aquí presente, a quien también saludo, pero creo que era la más alta ocasión, hablaba de la batalla de Lepanto, Cervantes, que conocieron los tiempos, que han conocido los tiempos, pues una de las más altas ocasiones que han conocido los tiempos, que son, por supuesto, en la gesta de Núñez de Balboa y que ha abierto tantos caminos, no solamente reales, sino también de todo tipo, que todavía se siguen transitando y que todavía tienen mucho
mucho que dar, que hablar y mucho camino que realizar. Muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes y muchas gracias a todos ustedes. Muy buenas noches. Muchas gracias a Casa de América por abrir esta extraordinaria casa, abrir las puertas de este extraordinario y simbólico lugar. Por supuesto, Madrid con esta casa siempre que está abierta obviamente a todas las manifestaciones, y este ciclo quiero felicitar especialmente a Julia, especialmente a Casa de América por la extraordinaria programación que tienen en torno de esta efeméride. Don Feliciano Correa, es un enorme gusto poder saludarlo, señor embajador de Panamá también, señor embajador de la República de Colombia, don Cristóbal Colón, mi queridísimo y entrañable don Miguel de la Cuadra. Soy portador de un saludo muy afectuoso de don Enrique Iglesias, secretario general iberoamericano. Digo yo que es un privilegio participar a nombre de la Secretaría General Iberoamericana en esta mesa con tan ilustres personajes, en ocasión de presentar esta magnífica, y recalco, magnífica edición facsimilar Vasco Núñez de Balboa. La verdad que cuando este tipo de libros salen a la luz, el conocimiento gana, las bibliotecas se enriquecen, y debemos de felicitar a los editores por poner en valor a este personaje, aprovechando por supuesto la efeméride, pero con un trabajo tan cuidadoso, tan detallado y de un nivel de excelencia extraordinario. De verdad que debemos de sentirnos muy contentos, porque es ahí cuando entramos en los terrenos de cuando el libro es arte también como objeto. Esta es una prueba de ello. El estudio nos muestra el lado humano de Balboa, nos adentra al contexto, al sitio donde nace el descubridor, cómo estaba conformado el gobierno de Jerez, el de los caballeros, el de Extremadura. Nos adentra también a lo que se conoce hasta el momento de su estirpe. Narra su condición de hidalgo, cosa no menor y que le marcaría por siempre. La edición también nos presenta la transcripción de las cartas, de la carta de Núñez de Balboa, y hace referencia y análisis de los documentos más importantes de la época. Nos presenta de una manera profunda cómo se comenzó a escribir la historia de lo que más adelante se llamaría América Española, por aquellos que emprendían las campañas. Pone en valor los relatos epistolares como el principio de la narración histórica de esa parte del mundo, cómo describen todo lo que para ellos era nuevo, cómo lo sobredimensionan, quizá, cómo se difundían fantasías que despertaron tanta avaricia y que enloquecieron a más de uno, cómo el oro deseado y prometido también estaba del otro lado, y cómo en buena medida motivó la expedición que le permitió a Núñez de Balboa ser el primer europeo en ver el mar del otro lado. Finalmente, la edición también nos regala a los bibliófilos la reproducción de esta maravillosa carta tan desconocida, esta carta de navegación, que no está fechada, que no se sabe el autor, pero que tiene la gran virtud de registrar por primera vez el Caribe, Mesoamérica, una buena parte del Golfo de México y una aproximación a la Florida. Se dice que es una de las cartas náuticas más desconocidas. Sin embargo, se asegura que 5 de las leyendas manuscritas en la misma, 4 de ellas tienen una relación directa con las expediciones de Núñez de Balboa, y que en particular con el descubrimiento del Mar del Sur. Ojalá estas efemérides permitan profundizar en su estudio por los grandes especialistas, y que siga arrojando datos y que estos puedan cruzarse con los archivos existentes, un trabajo todavía pendiente. Esta joya, esta edición, enriquecerá, como lo dije antes, a todos aquellos que la poseen. Este trabajo editorial, y así lo consideramos desde la Secretaría General Iberoamericana, consideramos debe ser más difundido y llegar a más públicos. Por ello, me permito ofrecer, a nombre de la Secretaría General Iberoamericana y de uno de los programas de cooperación, en particular el programa de la Televisión Educativa y Cultural Iberoamericana, TEIV, hacer en fecha próxima, si ustedes están de acuerdo, un programa de televisión especial sobre este tema,
dentro del canal Leer. Es un canal especializado sobre libros, sobre literatura, sobre también el libro como arte objeto. Y con esto poder llegar a más públicos, poder difundir este extraordinario trabajo y llegar a todas las latitudes a través de las nuevas tecnologías. Repito, a nombre del secretario Iglesias, que lamentablemente por compromisos de la agenda oficial no puede estar con nosotros, pues soy portador de su saludo y por supuesto los agradecidos somos nosotros, a los autores, a quienes están detrás de este proyecto, por poner en nuestras manos este ejemplar. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias a las personas que me han precedido en el uso de la palabra, a William Escobar y también a don Enrique Vargas. Y muchas gracias a tantos que veo aquí vinculados a esta inquietud con motivo de la celebración del 5º centenario, 500 años, medio milenio, de aquel hallazgo por un señor que era de tierra adentro, de secano, que se llamó Vasco Núñez de Balboa. Me honro en compartir la mesa con estas ilustres personalidades, todas ellas vinculadas al hecho del Pacífico, por estudio, por ejercicio diplomático, por nacimiento, por herencia, por afición, por entrega, y miro a todos ellos a la vez porque a cada cual le podríamos colocar estos calificativos. A don Miguel de la Cuadra, un veterano de la acción exploradora, de una personalidad internacionalmente reconocida, a don Cristóbal Colón, de tanto afán por poner en valor, por establecer la jerarquía de todo este proyecto que vinculó a España con esa parte de la América Latina y de la que él es tan buen conocedor y ha sido durante el año y seguirá siendo el próximo día 27 presentando al señor Marqués de Selvalegre, que se encuentra también entre nosotros, en la Gran Peña de Madrid, un tema vinculado justamente a esto, hablando también de Vasco Núñez de Balboa. A mi amigo Roberto Eduardo Arangón, con el cual he coincidido en otras actividades como embajador y portavoz de la grandeza de ese país hermano que es Panamá. Igualmente a don Fernando Carrillo, aquí a mi lado, de una tierra que también está vinculada a las pisadas y a la peripecia personal y aventurera de Núñez de Balboa. Muchas gracias, por tanto, a todos ustedes en este acto exceso que nos convoca Círculo Científico para presentar no un libro, sino un proyecto editorial de gran alcance, de cuello largo, de gran interés en el mundo de la bibliografía, como se ha dicho, para los bibliófilos, para los historiadores, para los amantes de los libros y también para los amantes de la curiosidad. Yo les voy a hacer una breve exposición, todo lo breve que pueda, para ir dando paso después a mis compañeros de mesa, a fin de que ellos enjuicien desde su peculiar punto de vista lo que ha significado y significa estos 500 años en un hecho tan trascendental de avistar la mayor masa de agua del globo y lo que ello significó para empujar y abrir la última frontera, el último portillo y vincular a unos pueblos con otros frente a esa separación tradicional que existía. También quiero agradecer la presencia de don Rafael Rodríguez Ponga, secretario general del Instituto Cervantes y hombre tan vinculado a la investigación y a la difusión de los valores del Pacífico. Tres aspectos se me ocurren plantear ante ustedes, con la brevedad, insisto, en que tengo que hacerlo. Balboa como sujeto de este acontecimiento, el Pacífico como objeto del mismo y la valoración que hemos de hacer o que debemos hacer
en este año. Se ha escrito bastante, tanto en un lado como en el otro del océano, de Balboa. Se ha escrito mucho. Sin embargo, a pesar de esos años que llevamos escribiendo sobre él, y quizá porque, a pesar de la grandeza de su figura, hasta que no llega el siglo XIX y llegan personajes como Manuel José Quintana, que en esa transición hacia el romanticismo se empieza a fijar en algunas personas, en algunas personalidades del mundo de la conquista, junto con Washington Irving, que son los que ponen en valor a Balboa y a otros también, y pasan a ser de personajes desconocidos, solo tratados por especialistas, a personajes que van a entrar en el ámbito del mito. De hecho, a partir de ese momento empieza a surgir la idea de hacer estatuas, de elevarlos a la categoría de ilustres en un lugar destacado. Pero bien, a pesar de ese esfuerzo que se ha hecho en escribir sobre ellos, lamentablemente no se ha abordado en el caso de Balboa sobre los primeros 25 años de vida que él pasó en aquella villa arrinconada al lado de Portugal, que se llamaba entonces Jerez, cerca de Badajoz, que antes se había llamado Xerez en tiempo de los templarios, Ceres en tiempo de los fenicios, Fama Julia en tiempo de los romanos, etc. Pues bien, lo que nosotros planteamos aquí brevemente es destacar la importancia que para lo que Balboa va a hacer después, y esa sería la tesis que planteo ante ustedes, es el valor que tiene el haber nacido en una villa que tenía un inmenso territorio, que durante el tiempo templario, el gran bailiato de Jerez, la gran encomienda de Jerez, ocupó una extensión semejante a lo que es la provincia de Vizcaya, que bajan los templarios en 1230 con Alfonso XII y empiezan a crear una ciudad, una villa todavía que va a tener la misma población que Badajoz o que Cáceres. Hemos escarbado en los archivos hasta quedarnos un poco ciegos para intentar encontrar documentos sobre el personaje. Incluso nos ha ocurrido como cuando vamos a una ciudad a buscar a alguien y no lo encontramos, le preguntamos a los vecinos, pero bueno, ¿dónde está? ¿Dónde ha ido? Pues hemos indagado un poco en la vecindad de Balboa ante la ausencia de esa información directa y nos vamos a encontrar con algunas revelaciones. Este es un documento de 1629 que hemos encontrado en una casa arrumbada de la ciudad de Jerez de los Caballeros, en el cual se dicen misas ese año ya por Balboa y por su familia. Y ese es el ambiente en el que él vive. Esta es una cerámica que está expuesta en un proyecto que el embajador Arango asistió a su inauguración y quiere significar el ambiente en que el descubridor del Pacífico se encuentra. Se encuentra con hospitales, como están viendo ahí, con gente de caballeros de la Orden de Santiago, con mendigos, con una ciudad llena de gente de distinta condición, y esa condición interclasista, variada, diferente, le va a condicionar para que él no le extrañe cuando llegue al otro mundo, a la otra parte del Pacífico, a las tierras nuevas, no le extrañe encontrarse con gente distinta. Y ese es uno de los valores singulares que va a tener Vasco Núñez de Balboa. Esa es la casa donde él nace. Es una casa humilde situada intramuro en la calle de la Oliva, de una familia modesta. Su padre era hidalgo, su hermano también. Su hermano Gonzalo va a ser escribano en la villa de Jerez. Pero esas son unas familias, por la importancia que tenía entonces, que van a ir bordeando la formación de Balboa, es decir, configurando su personalidad. Los Maraver, los Vega y los Portocarrero. Los Portocarrero es una familia a la que Balboa entra como escudero y está con él durante todo el tiempo hasta que decide embarcarse, hasta que de hecho se embarca el año 1501 con Rodrigo de Bastida. Los Portocarreros viven en una casa enfrente de Balboa y los Maraver están en la misma calle y los Vegas tienen un palacio también enfrente de la iglesia de San Bartolomé, parroquia tempranamente. Jerez tenía 4 parroquias cuando Badajoz solo tenía 3, y que es donde va a ser bautizado Balboa. Y va a ser bautizado en esa pila, que también por el apoyo de Panamá se ha restaurado, en esa pila bautismal, de una iglesia que empieza en una capilla pequeñita, que es la que ustedes tienen a su derecha, en esa misma iglesia. Bien, hemos intentado dignificar ese testimonio material
de la época del siglo XV, que es donde Balboa va a ser cristianizado. Incluso se ha hecho una réplica, que es esa que ustedes ven ahí, una réplica de una pila. Hemos ido a las mismas canteras de donde se hizo la pila del siglo XV. Hemos buscado incluso los gabarros, que quien entienda de cantera sabe que son esos lunares que tienen las piedras. Hemos vaciado un bloque y allí mismo hemos contratado un cantero antiguo, viejo cantero, para que a mano, golpe a golpe, pudiera tallar esa pila y la vaciara. Y es la pila que va a estar definitivamente en la iglesia de la Merced, en una de las iglesias más antiguas del continente, justamente en Panamá, donde ya ha sido expuesta en una exposición reciente sobre los cuevas y la identidad de Panamá. Esa es una ermita que está en las afueras y que también conoce Balboa, en esa vocación que tenían nuestros antepasados de hacer la caridad sin riesgo, de no meter a las personas que estaban infectadas dentro de la población, que se ve allí al fondo. Y ese sentido de la creencia que tenía Balboa, su sentido de la trascendencia, también le va a vincular por vida en las cartas que escriba después al rey Fernando. El territorio está completamente repartido de ermitas. Ahí hay unas ermitas, la que está a su izquierda es una ermita templaria, Santa María de Brobales, la otra es San Ginés, y algunas son medievales. ¿Por qué esta dispersión de edificios religiosos, de esas espadañas por todo el territorio? Porque tenía que llegar a todos la voz de Dios, y la voz de Dios llegaba con la campana. Hay un libro de Johann Huizinga hablando de ello, diciendo cómo se conocía la campana y cómo la gente sabía de esa voz, cómo era, si llamaba a luto, si llamaba a alegría, si repicaba por alguna razón, por fuego, por otra. Y hasta todos esos territorios llegaba. Y esta es una ciudad que va a ser, por tanto, una ciudad de caballeros, y ese sentido de hidalgo, de respeto, dice Bartolomé de las Casas de Balboa, luego lo referirá al final, unos elogios tremendos, y le conoció muy de cerca, y las Casas no era alguien que se casara con cualquiera. En ese escudo, que es el escudo de la ciudad, se ve la cruz acolada de la Orden de Santiago, y con un gran protagonismo San Bartolomé, que le parecería mucho a Pedro Gracia Rey, rey de armas de los reyes católicos, colocarle una espada, y entonces le colocó un cuchillo, ¿verdad? Porque una espada parecía mucho en manos de un santo. El poder de la villa fue enorme, tanto en tiempo de la Orden de Santiago como ya anteriormente. Solo le cito el dato que ahí aparece de que se pagaban 2 millones de maravedís a la mesa maestral de la Orden de Santiago, mientras que sitios como Mérida pagaban 900.000, Llerena 400.000, Almendralejo 23.000. Pero un año antes de que nazca Balboa, que era en 1475, el año 1474, en el repartimiento de aljamas de judíos de la Corona de Castilla, ya Jerez figura como uno de los sitios más importantes. Todo ello llevará a que el año 1525, a petición de esta nobleza, Carlos V le otorgue el título de ciudad, mientras que otros lugares como Llerena, por ejemplo, en Extremadura, que era cabeza de la Orden de Santiago, no va a tener ese título hasta 200 años después. Parece que las cosas se organizaron para que cuando naciera Balboa aquel sitio estuviese como preparado. Y ahí en esta placa que pusimos hace unos años en la entrada del castillo, dice que el año 1471 un alcaide que había allí, llamado Martín de Mansarre, va a organizar las murallas, va a fortalecer el castillo. Esa es una placa, y hago aquí un apunte de lo importante que es las anotaciones. Encontramos las anotaciones en un sacerdote, Juan Solano de Figueroa y Altamirano, que lo apuntó un día que pasó por allí, porque luego se perdió esta placa, y gracias a ese apunte de aquel presbítero culto, como todos los presbíteros, pudimos localizar esta placa y repetirla. Balboa entra al servicio de los portocarreros. Es un hombre que maneja la espada muy bien, el espadachín. El lugar del Palacio de los Vegas, que está ahí, estaba ahí junto a esa puerta, que es la puerta de Alconchel, ahí vivía, y don Pedro Portocarrero era muy importante porque sostenía los gastos del castillo, cosa que conocemos por las anotaciones que se hicieron los visitadores de la Orden de Santiago. Ahí hay otras familias sobre las cuales no puedo evidentemente repetirme para no quitarle a mis compañeros el tiempo que en justicia han de tener. Pero sí es importante ver que ese sentido del honor,
de la lealtad, que hoy nos queda tan alejado. Ese sentido de la caballerosidad, de proteger al débil, eso que en la Edad Media se había desarrollado tanto, está muy presente en ese siglo XV donde Balboa va a vivir. Y hay un momento decisivo, hay varios momentos decisivos en la vida de Balboa. Y uno de los momentos decisivos no es precisamente cuando se embarca con Rodrigo de Bastida, sino es el momento en el que él, una vez que ha naufragado aquella expedición de Bastida, que fue muy importante porque a él le dio el conocimiento de su primer contacto con los indígenas y con las costas y con aquel mundo, pero una vez que se refugia en la Española y que tiene tan mala fortuna de que aquellas explotaciones agrarias, como muy bien ha estudiado el marqués de Selvalegre, pues no podían ser, entre otras cosas, por el sitio donde estaba, que había unas tormentas tremendas, bueno, y claro, tiene tanta gente que le pide el dinero que le debe, que quiere embarcarse. Y ese es un momento decisivo porque cuando se embarca de polizón con un perro, aquí se le ocurre meterse con un perro que ladra, que se mueve, debía ser un perro que merecía la pena, casi morir por él. Bueno, pues se embarca, dice, Oviedo dice que se envolvió en una lona y las casas dice que estaba en el tonel, que parece más probable. Pero el momento decisivo es porque cuando aparece que Fernández de Enciso, el jurisconsulto, ¿verdad?, le quiere dejar en una isla, le quiere tirar al mar. Entonces los valedores suyos, los que lo habían conocido en la Española, se oponen y entonces Balboa ya se incorpora a la expedición. Y ese es un momento indudablemente decisivo. Cuando se le pregunta a la gente, porque no le podemos preguntar a Balboa, salvo al testamento de don Pedro Portocarrero, al que espero referirme un momento, don Pedro Portocarrero era alcaide de Sevilla cuando Balboa se embarca. Y o bien le puso un puente de plata para quitárselo del medio porque era un hombre de gran personalidad, o bien habló con su amigo el empresario del mar, convertido en empresario del mar, Rodrigo de Bastida, para que lo metiera en el barco y se lo llevara. Pues bien, en cualquier caso, Balboa era un hombre de una gran personalidad. No se debía llevar bien con don Pedro, que era muy desconfiado, entre otras cosas porque era sordo, era don Pedro Portocarrero el sordo. Tenía 16 hijos y estaba muy desconfiado con todo el mundo según los testimonios. Pues bien, las casas que tan duro fue y que tantas ocasiones le ofreció a los enemigos de España, como a Teodoro de Bray, cuando hizo esos grabados contra los españoles. Cuando habla de Balboa, es una delicia escucharle. Hace un retrato casi paradigmático del personaje, no solo desde el punto de vista de su estampa física, de bien proporcionado, de alto, de dispuesto, de entendido, que lo repite también luego Oviedo, es decir, un hombre que sabía leer y escribir. Bueno, ahí está la carta que le manda al rey. Pues bien, ese testimonio de Balboa de las casas nos parece importante. Y cuando le escribe al rey, y aquí tenemos una carta en el estudio que Dionisio Redondo, como director de la editorial, consideró importante que se incorporara, ahí aparece de verdad parte de la personalidad fuerte de este Balboa, donde no se corta un pelo, que diríamos hoy, para decirle al rey lo que piensa de Pedrarias Dávila y lo que piensa de otros que llegan allí y dicen: no me mande aquí hombres de leche, mándame gente que me ayude a curar a la gente, le viene a decir el rey, y no puedo entenderme más. Es decir, Balboa, el gran salto de él, como del cero al infinito, pasa de esa casa ignorada, y pasa a la inmortalidad del Mar del Sur. Y entonces se abre la puerta. Y no podíamos quedarnos ahí sino un momento más para decir que se abre la puerta, se abre esa frontera y Balboa se asoma al Pacífico en soledad. Eso de decir en soledad parece una frase, pero nadie se ha asomado en soledad a algo tan grande. Cuando Armstrong llega a la Luna, están todas las televisiones del mundo con él viendo las pisadas, aquella pisada tan importante que era un gran paso para la humanidad. Cuando Magallanes se asoma al Pacífico, que así le llama, los demás del marino están viendo con él aquello. Y así tantos otros. Parece más bien Balboa como si se hubiera asomado él solo, porque detiene a los suyos, parar un poco, y él sale solo y sube. Parece más bien un tema de laboratorio, como un descubrimiento de un Fleming, de un Ramón y Cajal, de otra persona que en soledad descubrir. Es imposible transponer nuestra mente a la grandeza y a la gran sensación que tuvo que sentir un hombre, un castellano, alguien de tierra adentro, que a lo mejor no sabía ni nadar, al encontrarse con aquella cosa tan inmensa.
y abrió unas posibilidades que sin ese hallazgo el mundo hubiera quedado manco, corto. Se crearon unas expectativas enormes sobre los estudios de antropología, sobre lo que suponía ese mar, sobre cómo el propio nombre de España a través de Nebrija se iba extendiendo por todos sitios, como todo aquello fue un impulso que venía del propio Renacimiento, porque Balboa era un hombre a su modo del Renacimiento, había nacido el mismo año que Miguel Ángel, y sin embargo sentía esa ansia de renovación. Es uno de esos personajes como a los artistas, que se le quedaba chico el espacio, y Balboa tuvo también que apoyarse en esa creación suya para ir un poco más allá ante ese espacio que se había quedado pequeño. Y abrió todas esas posibilidades a ese mundo enorme. Nebrija, Colón había hecho el gran descubrimiento y sabía la existencia del mar, pero por su edad, por las razones del cansancio, por las dificultades que el almirante tuvo que sobrellevar, no descubrió el Pacífico y le cedió a Colón. Uno, el gran descubrimiento de tierra, otro, el gran descubrimiento de agua. Y ese portillo ha dado lugar no solo a lo que se cumplirá un año el 15 de agosto de 2014, que es la primera vez que un barco atraviesa el canal de Panamá, 80 kilómetros. Digo, vamos a hacer un tajo de 80 kilómetros. Y ahora mismo están las empresas españolas, con la iniciativa que tiene el gobierno de Panamá y con la fuerza que tiene el gobierno de Panamá, de abrir ese tajo y de multiplicar, de sacar algo así como 80 o 90 pirámides de Egipto de tierra para que pueda ser posible este proyecto. Esa es la gran aventura del Océano Pacífico, el gran descubrimiento. El primer alcalde fue Balboa, del continente, el primero en llegar a acuerdos intercontinentales con los grandes caciques, que era Careta y Comogro, el primero en los pactos de familias. Él tuvo una relación con la hija de Careta, que la elogia también en las casas, diciendo que la trataba como si su misma mujer fuera. Y en ese ambiente de Balboa, yo me honro mucho en que esté a mi lado el embajador de Colombia, porque Colombia no es en absoluto ajena a este acontecimiento. Primero, que es la única nación que da al Caribe y al Pacífico, y por la fuerza que tiene, y porque aquellos territorios, después de la peripecia de Panamá, pues es también parte de la tierra que unificó España en aquellos momentos, y que luego, por el curso natural de la historia, ha ido evolucionando. Por eso, esta es una mesa singular, señoras y señores, una mesa en que dos embajadores excelsos de los países latinos se sientan aquí, junto con el duque de Veragua, junto con don Miguel de la Cuadra Salcedo, que también conocen toda esta historia, para decir hoy, en esta fecha del 18 de noviembre, que formamos todos parte de un gran proyecto universal, y que fue esa iniciativa de los españoles y de aquellos pueblos aborígenes que cooperaron, como entendía Balboa, Balboa entendía que era imposible en la colonización y el enriquecimiento de aquellas tierras sin la complicidad de los nativos. Ese sentimiento parece que está hoy explicitado por la presencia de nuestros hermanos de aquellos lados. De tal manera que por eso 2013 es una conmemoración diferente, es una conmemoración de cooperación. Hace 100 años, para el libro donde ustedes tienen lo que yo acabo de decir y bastantes cosas más, para este libro, yo estuve en Panamá, ¿verdad? Y el presidente de la República de Panamá, el doctor Martinelli, ha hecho la presentación de este libro con un texto, y cuando yo he averiguado qué es lo que ocurría hace 100 años, pues no ocurría casi nada. La descorrida del telón, sin recelos y sin segundas intenciones ni interpretaciones, está ocurriendo en otros días. Por eso yo creo que tenemos que felicitarnos de haber sido partícipes de este acontecimiento, agradecer a esta Casa de América, no podía tener mejor nombre para que celebráramos estas consideraciones. Por tanto, le agradezco a todos su presencia y también disculparnos porque la premura de tiempo hace que no podamos ser más explícitos. Muchas gracias. Ahora mismo el embajador de Panamá, don Eduardo Arango, va a tomar la palabra.
Buenas noches, don Feliciano. Don Roberto, perdón. Mi querido embajador de Colombia, Fernando Carrillo, por acompañarnos. Don Cristóbal Colón, Duque de Veraguas. Don Miguel de la Cuadra Salcedo, compañero de un año de conmemorativo de los 500 años de descubrimiento del Mar del Sur. Señor Rodríguez Pomba, amigo Salvador de CEGIP. Muchas caras conocidas. A diferencia y dentro del contexto de lo que es la celebración de los 500 años de descubrimiento del mar que Panamá celebró con España y que Panamá ha reconocido a través de este año y enartecido, especialmente porque Balboa es una figura que ha sido reflejada en nuestra historia de diferentes maneras, en diferentes formas, y ha sido interpretada y contextualizada en lo que es Panamá hoy día, en gran parte de su proyección como país, en su proyección dentro de su contexto geográfico. Y quisiera aprovechar este momento para conceptualizar principalmente lo que es el pensamiento de Balboa y lo que Balboa significó en ese momento dado, un poco alejado del tema de la parte historiográfica que manejan obviamente los aquí presentes con mayor habilidad, pero sí dentro del contexto de un pensamiento universal, fuera de lo que eran los hombres del conocimiento de alto medievo y esa transición que hace. Balboa, dentro de tu contexto, era un emprendedor, un hombre que se atrevía, un hombre que se atrevió y escuchó el movimiento, el descubrimiento de nuevas tierras y decía, yo tengo que estar allá, yo tengo que salir de mi contexto, es una ambición. Cruza el mar Atlántico, llega a nuestras tierras, y una vez ubicado en nuestras tierras, llega un flujo de información, un flujo de interrelación, especialmente con los indios cuevas que habitaban esa zona, y llega a conceptualizar la decisión de que al otro lado, donde se había llegado el Atlántico, existía un mar, una masa de agua que ofertaba riquezas, que ofertaba nuevos descubrimientos y nuevas posibilidades. El descubrimiento y el avistamiento del Mar del Sur dentro del contexto de nuestra formación como nación es una proyección hacia una internacionalización, una mundialización y lo más importante, una globalización. Importante porque abre el conocimiento y expande el conocimiento geográfico conocido por el mundo occidental, especialmente por el mundo español, de lo que es la dimensión del planeta. Abre el conocimiento de lo que son las oportunidades de encontrar nuevas culturas y de la existencia de esas culturas fuera de la visión conceptualizada de lo que era el mundo en ese momento. Abre la visión de un Pacífico extenso que obliga a la navegación y obliga a la exploración de nuevas tierras, la llegada a Filipinas, abre la ruta hacia el norte, hacia California, abre la ruta hacia el sur, hacia el Perú, y comienza a configurar toda la cartografía y comienza lo que es el desarrollo de la navegación, la ingeniería naval y el descubrimiento. Para nosotros a Balboa lo tenemos en nuestra moneda, lo tenemos bien ubicado en el frente viendo al Pacífico, en nuestra principal avenida, porque Panamá mira al Pacífico. Y lo tenemos conceptualizado y lo hemos venido celebrando este año con España en conjunto de la posición de Balboa, no dentro del contexto histórico de que era un hombre militar, de que los métodos visualmente de entendimiento, de acercamiento no fueron los mejores desde el punto de vista de lo que es el movimiento indigenista, pero sí desde el punto de vista de cuál fue la América que descubrió España en ese momento, cuál fue la América que llegó a conocer España en ese momento y cuáles eran los visitantes y los habitantes de esa América en ese momento. Como dijo mi antecesor, es un concepto de globalización. Panamá hoy día y aquella ruta que descubrió y que sirvió para descubrir y definir el nuevo mundo fue posteriormente, hace 100 años, la definitoria de definir un nuevo canal, una nueva ruta interoceánica, y es lo que Panamá sigue apuntando para el próximo año celebrar sus 100 años como ruta del canal. La proyección de globalización, la proyección de acortar rutas es lo que entendemos hoy como logística. Si hoy día hablamos de que este año
y este milenio es el milenio del centenario del conocimiento, con la expansión de toda la tecnología existente, aquel 500 años fue realmente un salto olímpico en el conocimiento de lo que era la globalización y lo que era la dimensión de este planeta y lo que era la importancia transversal en todas las ramas del conocimiento, lo que significó el descubrimiento de nuevas culturas, nuevas rutas y nuevas oportunidades. Felicito al Círculo Científico, a mi amigo Miguel de la Cuadra, que nos acompañó con esos excelentes estudiantes en la gira a Panamá, Cristóbal Colón de Veragua, que participe en eso. Yo creo que nuestro hermano país Colombia, cual tenemos excelentes relaciones y compartimos parte de esta gran historia, y cual fuimos parte de un momento dado de la historia. Yo pienso que debemos seguir continuando, es una excelente versión. Nuestro presidente, que hace el prólogo importante de este video, acepta de que es una realidad y que la historia tiene su validez y que la historia se repite en espiral, como decía uno de mis profesores. Es imperdonable decir, y no quiero abusar de su tiempo, de que Balboa sí cambió y que Balboa fue lo que hoy es un innovador, un impulsador y un hombre que generó el cambio y el conocimiento. Hoy en ese momento lo sacó de donde estaba escondido, en sus aulas, en la iglesia, en la corona, y fue más allá y lo llevó a atreverse a seguir adelante. Y ese a seguir adelante es lo que esperamos que el mundo siga en ese rumbo. Muchas gracias. Muchas gracias, querido embajador de la República de Panamá, don Roberto Eduardo Arango. A continuación va a ser el embajador de la República de Colombia, don Fernando Carrillo Flores, quien se va a dirigir a todos nosotros. Muchas gracias, excelentísimo embajador don Roberto Eduardo Arango, embajador de la República de Panamá, don Dionisio Redondo, director del Círculo Científico, don Feliciano Correa, don Cristóbal Colón Duque de Veragua, don Miguel de la Cuadra Salcedo, un gran amigo de Iberoamérica y conocedor como el que más de nuestra historia, gestor de la Ruta Quetzal además, doña Julia Escobar, directora de Programación Cultural de Casa de América, Enrique Vargas, subdirector de Asuntos Culturales de la CEGIF, Salvador Arriola, señor secretario general del Instituto Cervantes. Realmente hacer una disquisición erudita sobre un tema donde están precisamente los eruditos en la mesa, pues sobra, más cuando además el señor embajador de Panamá ha hecho de manera tan precisa, concisa y maciza una descripción exacta de la dimensión histórica de Vasco Núñez de Balboa. Pero yo sí quiero decirles que para Colombia particularmente es un gran honor asistir a esta cita cultural histórica con ocasión de la presentación de esta obra de arte, porque como aquí se ha dicho, es sobre todo eso, ese libro, y hacerlo en el marco precisamente del 5º centenario, de la conmemoración precisamente de ese gran extremeño que fue Vasco Núñez de Balboa. Yo creo que la figura de Balboa es patrimonio binacional, es patrimonio de las dos naciones. Colombia y Panamá no solo han estado hermanadas en toda su historia, su cultura, sus desafíos, sus luchas, sino que tener como referente de desarrollo histórico a este hombre es precisamente lo que ha llevado a muchos a hablar de entre Colombia y Panamá, el territorio Balboa. En los libros de historia de los niños en Colombia, la figura de Vasco Núñez de Balboa tiene esas connotaciones, debo decirlo, tiene unas connotaciones grandes frente a lo que representa todo ese desarrollo de nuestro país y por supuesto esa relación con el Pacífico y con Panamá, que como él lo decía el señor embajador, estamos en el proceso de redescubrirla, un poco tardíamente, como usted lo decía, don Feliciano, pero bueno, nunca es tarde para arrancar de nuevo, a alcanzar a medir y a dimensionar todos los aspectos y digamos las variables que hoy en día pueden redescubrir el Pacífico. El libro, como aquí se ha dicho, destaca tal vez esa faceta humana. Normalmente
Los hombres que hacen la historia son conocidos más por sus ejecutorias y siempre se deja a un lado y poco se ahonda y se investiga sobre sus orígenes, sobre sus raíces, sobre quiénes fueron sus mentores, sus preceptores, como muy bien lo decía don Feliciano, estamos hablando de un hombre que dio un paso hacia la modernidad, lo que representa la modernidad, lo que representa hoy en día la posmodernidad, lo que representa algo que realmente deja una gran reflexión para hacer también una gran disquisición alrededor de algo que es mucho más que un mar, que yo creo que eso es una expresión muy afortunada, un mar ilimitado, un mar inmortal, un mar que hoy en día además tiene unas connotaciones de puente, de factor aglutinador, de sinergias entre tantos mundos, entre tantas naciones, y que tiene además connotaciones, y eso quiero destacarlo, ya lo mencionaba el señor embajador de Panamá, unas connotaciones de futurismo que hoy más que nunca individualizan a nuestros países, de futurismo en materia de integración comercial, en materia de integración política, en materia de integración económica, social. Bien decía el embajador de Panamá, y creo que el libro ahonda en ese tipo de testimonios, que tal vez la descripción de los hombres además siempre debe tener en su justa medida esa descripción de luces y sombras, de valles y montañas, de los momentos positivos y los momentos negativos. Uno podría decir, bueno, y hoy, 500 años después, ¿cómo podemos valorar lo que fue el tema de la relación con los indígenas? Porque además se trataba, bien se ha dicho acá, no solo de un gran emprendedor, sino de un gran líder, como diríamos hoy en términos mucho más posmodernos. El liderazgo con lo que implica una visión de futuro, una capacidad de llevar a tomar una serie de determinaciones a otros que sin el liderazgo simplemente fracasarían, como fracasaron muchos en empresas históricas tan trascendentes como esta, y que es indiscutiblemente un precursor de la globalidad, como lo han dicho quienes me antecedieron en el uso de la palabra. La globalidad con todas esas implicaciones que tiene, no solo la globalidad en sentido económico, que es la única sobre la cual parece que se han hecho profundas reflexiones, sino la globalidad en sentido social, en sentido cultural, en sentido histórico. Luego creo que ese es el gran aporte de esta obra. Me parece que además de sus condiciones estéticas bastante trascendentes, además que llaman necesariamente a hacerle pues un homenaje a quienes intervinieron de manera tan clara en la producción de esta obra, está todo ese contenido que invita, como ustedes lo han dicho, a una reflexión adicional siempre. Es que esto no puede terminar aquí. Creo que la propuesta que ha hecho el ilustre representante de la CEGIB invita precisamente a eso, a que logremos que esto sea de nuevo un punto de arranque hacia otros objetivos, arrancando de esta dimensión humana que siempre termina, en el caso de los grandes hombres, teniendo una dimensión política realmente insospechada por sus características como gobernante y como guerrero, que entiendo que es uno de los aspectos de la fusión de esa personalidad que se destaca tanto precisamente en ese libro. Luego yo simplemente también, para no abusar del tiempo de ustedes, simplemente diría que ojalá este esfuerzo tan importante, tan significativo que se ha hecho con esta magnífica publicación sea precisamente el punto de partida para que las nuevas generaciones que son ajenas normalmente a este tipo de reflexión vean que aquí hay un componente grandísimo de futurismo, de replantear de alguna manera esa relación en el momento en que el mundo se redescubre a sí mismo, con el descubrimiento de América, por supuesto, y con el descubrimiento de este gran mar, con muchas de sus consecuencias que todavía siguen inexplotadas. Entonces, yo creo que debemos celebrar esta publicación y esperar, ya lo digo, que esto sea el nuevo punto de arranque para nuevas reflexiones. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias y muy oportunas las reflexiones que nos ha hecho, sobre todo tomando esa referencia de futuro.
Querido Miguel, si quieres, para que cierre el señor Duque de Veragua. El que tiene que cerrar el acto es el más importante, nuestro amigo el almirante. Por eso te voy a decir unas pocas palabras y perdona que hable un poco de yo. Me fui el año 56, todos ustedes eran muy pequeños, con una beca precisamente a Mayagüez. Y de ahí viví muy cerca de San Germán, que hoy preguntamos a los puertorriqueños, ¿y San Germán por qué? Porque era Germana de Foix, era la mujer de Fernando el Católico. Es que todas estas aventuras, tanto Florida, Juan Ponce León como Balboa, se hacen con Fernando el Católico y doña Juana, su hija. Esos eran los reyes de España. Isabel había muerto, pero en esa época de Isabel, en 1502, está la aventura del gran descubridor virtual de ese Pacífico. Ese fue, pues, el almirante Cristóbal Colón. Yo no sé por qué ahora, en el año 13, decís, es que el año 3, 1503, en 1502, desde Badajoz, tú sabes que se hicieron 10.000 monedas de cobre para entregarlas allá, en el más allá, en aquella India. Esas se las dieron a Cristóbal Colón, para llevarlas de cobre, además. Y entonces, cuando llega Cristóbal Colón, llega, pues, un poco después de Bastidas, por arriba, y se juntan los dos, ahí en el nombre de Dios, por ahí cerca. Lo importante fue que dijo Colón, mira, si yo navego de aquí, dice, fijaros, y navego como desde Figueras, como desde Gerona a Fuenterrabía, llego ya a otro sitio, a otro mar, a Catígora. Catígora era lo que había en sus mapas escrito Ptolomeo. Era al final de China, pues Catígora. Y Catígora, pues es donde Colón dijo tenemos que ir. Y entonces ya su hijo, cuando ya es mayor, pues escribe ese almirante tan bonito que escribe diciendo que mi padre encontró un estrecho de tierra que no de mar. Pero todo eso es ese mar del sur que había, ese lago español al otro lado, que ya tenía en su cabeza Cristóbal Colón. Y nadie habla hoy en día, en 1513, de Cristóbal Colón. Es que esa es la palanca. En 1502 se va, llega, ya sabéis que llega al río Chagres, de tu país, el río de los cocodrilos, funda Belén, está al otro lado, bueno, terrible, después termina en Jamaica. Yo creo que es importantísimo ese viaje de Colón. Por eso nadie lo une con Colón y después todo el mundo se olvida de Colombia. Es Panamá, que yo quiero muchísimo, porque yo cuando vino en su avión particular a ver un amigo mío de España, que era Rodríguez Zoilo, que era periodista de la agencia EFE, vino en su avión y comimos en la casa de Vizcaya, Omar Torrijos, él y yo. Y entonces Omar me dijo, mira Miguel, con la policía nuestra quiero que vayas a hacer el cruce, en ese programa que te has inventado, el cruce de todo el Darién. Y figuraros, ya en aquel tiempo lo quisimos hacer como primer viaje con Omar Torrijos. Y entonces yo fui con el año 60, cuando yo estaba ya, terminé de estudiar, entonces me fui a Puerto Rico, de Puerto Rico me fui a Colombia, y en Colombia me hice muy amigo de Romoli, que sabrá nuestro embajador quién era. Nuestra señora Romoli era una arqueóloga maravillosa que nos enseñó quiénes eran los protagonistas de toda aquella aventura. Eran los indios Cueva. Es que cuando me dicen, oye, ¿y los cuna? Es que no había cunas. No había ningún cuna entonces en Colombia, en Panamá. Por eso la gente dice, hombre, ¿cómo los cunas? Es que los cunas aparecieron en el año 1611. Hasta entonces eran los Cueva, que ya no quedó ninguno. Eso hay que un poco también estar con la mochila que llevamos dentro, Pedrarias de Ávila. Pedrarias de Ávila, converso, él fue el que se enfadó mucho cuando ve que Núñez de Balboa, alcalde de Santa María de la Antigua, con un pariente mío, que era Zamudio, Martín de Zamudio, fue alcalde con él a la vez, y entonces él pacta con 30 caciques, algunos de ellos, como el padre de su novia encantadora, tenía 3.000 indígenas con él, el otro, otros 3.000, eran importantísimos. Pues bueno, contra todo eso fue Pedrarias. Y Pedrarias yo creo que fue uno de los que sí hizo un genocidio, pero nunca, por favor, Núñez de Balboa. Núñez de Balboa, además, las verdaderas aventuras de Núñez de Balboa las tuvo en Colombia, no en Panamá, porque ahí estaban los que eran flecheros, los que tenían veneno.
en otro lado tenían unas lanzas colestólicas, y eran los cuevas diferentes. Yo creo que toda esa historia hay que explicarla un poco, porque los Emberás, los Nuanamás, Río Atrato, Río San Juan, ahí yo estuve trabajando, sacando madera en el año 60 en el río Sucio, en Turbo, y entonces desde ahí entendí, y cuando fui por Panamá entendí que en ese Darién, que no sabemos que nuestro embajador de Panamá ha sido director que no has hablado, debías decir, del Darién. Tú has estado en ese Parque Nacional del Darién y tú eres el director, ¿o no? Fui Darién de todos los parques, pues estuve en Darién. Pero estuviste en el Darién sobre todo. Sí. Bueno, entonces cuando yo voy a Vietnam y veo y les pregunto, ahí en la guerra, cuando estaba yo, igual con un comando de 10 personas, con sus metralletas y tal, pero ¿dónde te has entrenado? Pues se andaba muy bien por la jungla. Y dijo, nos hemos entrenado todos en Panamá. En la Casa de las Américas allá, tenían, tú sabes, al lado de Panamá, en Jatún, precisamente, yo dije, no, yo tengo que ir ahí. Entonces estuve viendo dónde se entrenaron, dónde se había entrenado, ¿quién? Pues Núñez Balboa, Pizarro, todos los soldados nuestros estaban entrenándose allá, pero era eso, el descubrir la impresionante selva del Darién. Yo creo que fue, además, todos perseguidos por los chimbilas. Chimbila o chimbilaco, no sé si tú los nombrabas entonces, pero es en el idioma de ellos, son los vampiros, porque hay vampiros que chupan la sangre. A mí me chuparon la sangre de la oreja, y eso transmite hasta la rabia. Y usted, en el Chocó, en ese norte, en ese oeste de Colombia, tienen ustedes esos vampiros que chupan la sangre todavía. Y es muy importante e interesante meterse en esa selva, que ahora ya se puede, porque ya están en paz en Colombia. Por favor, vayan ustedes de Cartagena a San Basilio de Palenque y sigan un poco más, donde la negritud se termina ahí por Turbo y todo eso. Hemos llevado este año uno que nos ha presentado el embajador de Colombia, un indígena chamán de Emberás que ha venido con nosotros en todo el programa. Y después nos hemos olvidado de Balboa, pero Emiliano Balboa, tú no te olvides que él llegó allá con Ponquiaco. Ponquiaco era el indígena que fue con él. Y Ponquiaco es el que en los dibujos tan maravillosos que hicieron 16, está Ponquiaco enseñándole el mar así. Que voy solo, dijo él, sí voy solo, pero con Ponquiaco detrás. Entonces el indígena Cuevas le dijo, mira, el mar del sur. Y el otro le dice, hombre, acordaos que es 1513, te vas a llamar Don Carlos. Y le puso, y lo vas a bautizar. Y lo bautizó allá con el nombre de Don Carlos. Pero Don Carlos era príncipe de Gante. El año 1513, quien nació en 1500 tenía 13 años nada más. Y ese fue el nombre. Te llamarás Don Carlos. Y Balboa, que fue más inteligente, antiguamente también había nombrado y bautizó en Santa María de la Antigua a otro con el nombre de Don Fernando. Tú te vas a llamar Don Fernando, en 1510, que fue nuestro amigo Balboa. Don Fernando, un indígena, jefe, cacique, y el otro Don Carlos. Y de eso no hablamos, y aquí hablamos solamente de los morriones. Ya saben ustedes que los morriones son esos cascos que llevaban, que tenían prohibidos, decía, dos personajes que estuvieron allá. Uno sin estar, pero se lo contaban todo muy bien, lo escribían muy bien, que era Pedro Martín de Anglería, y otro, Gonzalo Fernández de Oviedo, que estuvo allá y nos contó que tenían prohibido los españoles con las espadas, con los Cueva, pegarles en la cabeza, porque se rompían las espadas porque tenían doble tamaño de cráneo, y entonces no necesitaban morriones los indígenas de allá. Todas esas historias, sobre todo también el regalo cuando yo estuve en Puerto Rico, de aquel perro que tenía Ponce de León, que el hijo de ese perro se lo llevó Balboa a Santa María de la Antigua. Pero ¿cómo comprenden ustedes que el pobre Balboa fue en un tonel? ¿Cómo va a ir a un tonel con un perro? Con un perro que además era un mastín grandísimo. Eso es imposible, ni barrica ni nada. ¿Y qué le pasó al pobre Balboa? El pobre Balboa, que era de Jerez de los Caballeros, es un experto en cultivar y en tener granjas de cerdos. Y él tuvo una maravillosa finca ya que ganaba muchísimo dinero, hasta que vino. Es que la gente no sabe. Por favor, vean ustedes lo que son los tifones, lo que son los huracanes, con el nombre del Pacífico. ¿Qué ha pasado con los huracanes? Es que desaparecía todo. Entonces la hacienda del pobre Balboa desapareció y se quedó a cero, con las deudas de los que iba a ir pagando, pero no podía. Y por eso
lo ven como un truán que se va en un barril. No, no, señor, era un millonario, maravilloso agricultor y cuidador de cerdos, porque los hacía muy bien, porque era precisamente del país del corcho y de los cerdos, que era Badajoz, y entonces pues él fue por cómo las gracias que había aprendido, como nos dice Emiliano, con el señor de Moguer, pues él fue un gran señor que lo vemos en la carta, que por favor me gustaría, ¿podrías un momentito, Emiliano, coger esa carta que tenemos ahí, enseñarle la carta y el primer dibujo que hace de su mano? Déjamelo, perdona. Aquí tenemos la carta de Balboa. Esta es la carta que está en el Archivo de Indias y que nuestro querido amigo Dionisio la ha buscado allá y ha puesto, y en este, que no ven ustedes, aquí se lo voy a pasar, ahí, con la mano de él, está dibujada la peregrina, esa maravillosa perla que fue primero al gorro de Felipe III, lo tiene en su gorro, pintado por Velázquez, después a la mujer de Carlos V, la gran peregrina, la tenía aquí. Después han ido hasta que vinieron los franceses con Carlos IV y la robaron y se la llevaron. Y esa peregrina empezó a venderse, la compró Richard Barton y se la regaló a Elizabeth Taylor. Y el caniche de Elizabeth Taylor casi se la come. Y esto es una historia, por favor, miren ustedes esto, pero vean este, donde está el tamaño y el dibujo, pásenlo por ahí, de la peregrina. Y quiero agradecer aquí que tenemos, y no hemos hecho caso, al que fue el virrey del Pacífico, el señor Rafael Rodríguez Ponga. ¿Dónde está usted? Ponga, ¿se ha ido ya? Se nos ha ido, bueno, que es el presidente el secretario general Cervantes, pero él ha sido en las Islas Marianas el que mejor conocía el Pacífico. Y tenemos también a alguien del Ministerio de Asuntos Exteriores, por favor, Rafael Gárgolas Perdiola, que gracias a él se ha restaurado una maravillosa estatua hecha por el Comendador, que fue un premio nacional de escultura, que está al lado del Museo de América y que no ha ido nadie, que estaba destrozado. Y él, con el Ministerio de Asuntos Exteriores, ha logrado algo dificilísimo en un año de crisis: rehacerlo, limpiarlo y poner la placa. Vayan ustedes al lado del Museo de América y verán la única estatua importante en el mundo que hay de Vasco Núñez de Balboa. Creo que eso es muy importante, y dar las gracias a Exteriores, y dar las gracias al SEGIP, y dar las gracias a alguien que quiero que lea un poco las notas que he puesto en este libro, que hay alguien del SACIR aquí. Bueno, SACIR, tú sabes que tú estás en la presa Gatún, tú estás haciendo un canal más. Entonces, ahí me gustaría que hablaras con Eric Berman. Eric Berman es un americano que ha escrito un libro sobre Pedro Navarro Arzac, nieto de un alcalde de San Sebastián. Pedro Navarro es el hijo del que pudo ser y no quiso, y le tiró a Fernando el Católico el título de Conde de Oliveto. Si alguno de ustedes va por Navarra, ahí está todavía la calle del Conde de Oliveto. Pues el Conde de Oliveto no quiere y se va con Francisco I, después vuelve con Carlos V. Es el inventor de las minas personales, y él es el que va a Argel con sus minas, y es el que le dieron ese título. Por eso, el Conde de Oliveto, que hoy lo lleva el Duque de Pastrana, el hijo de Pepe Mayarte. Pero es muy importante que ese libro de Pedro Navarro, que se va a Cuba, se hace amigo de Edison, se va después, en 1800 al final, a Nueva York, y crea un documento que, como tú has hecho con tu Balboa, yo he ido buscando los documentos hasta que llegué a casa de mi amigo Gómez de Acebo. Donde padre Gómez de Acebo vimos las patentes. Y en 1890 y tantos escribió a su padre diciendo: querido Gómez de Acebo, quiero que me registres la patente de este cemento que llamo Portland, que lo hizo en Nueva York. Y entonces Roosevelt cogió 5 millones de barriles de Portland para hacer la presa Gatún. Está hecho con un invento de un español, de un Pedro Navarro que era del Roncal. Y ese libro me gustaría que SACIR lo editara. Yo le presentaré a nuestro amigo el americano, Eric Berman, para hacerlo en inglés. Que sepan en Estados Unidos que ese Gatún está hecho con el cemento español.
y es la aventura que ahora marca, pues, y nada más, y me callo, porque si no me dicen que me calle, pues sigo hablando. Gracias. Descubridor del Pacífico, por favor, del Mar del Sur. Bueno, Miguel, muchas gracias. No, se hizo con ese cemento porque no se conocía el cemento Balboa, que ahora sí existe. Existe una marca de cemento del grupo industrial Alfonso Gallardo que se llama Cemento Balboa. En cuanto, claro, sería un desafecto pensar que nos hemos olvidado de Colón cuando, siendo en esta sala el único descendiente que está, que es don Cristóbal. No, lo que pasa es que hoy tocaba Vasco Núñez. Y además, en el tema de los cuevas, que tú muy bien has señalado, ya sabes que el título de la gran exposición que se ha hecho en Panamá es Balboa, los cuevas y los orígenes de la identidad. En cuanto a esa soledad, que es una soledad que la hemos aprendido, y tú también lo mencionas muy bien en tu libro, que das toda la relación, es de Andrés de Valderrábano, el gran escribano de San Martín, que fue aquel hombre que llevó de la mano Balboa, que era realmente su notario, que fue levantando acta de todo aquello. Y que le corta la cabeza. Claro. Pero sobre todo en el tema de le cortan la cabeza con él, es uno, Jesucristo murió con 2 y Balboa murió con 4, tenía su importancia, ¿verdad? Pero sobre todo porque yo creo que Cristóbal Colón, el gran almirante, el patriarca de los descubrimientos, está en la memoria universal y por tanto de todo el mundo, ¿no? Y que algunas veces nos permitimos, bajo esa imagen del gran acontecimiento de la historia de la humanidad, que fue el descubrimiento de América, pues tocar estos otros personajes, como ahora en el caso de Vasco Núñez Balboa, que a mí lo que, y ya doy paso a don Cristóbal Colón, que yo creo que en Balboa, y tú lo has dicho también, no nos debemos de cansar de repetir la singularidad del descubrimiento. En todos estos libros, yo los he leído todos los que han aparecido ahí y algunos más, se suele hacer tabla rasa y decir generalidades de los descubridores. Cada uno tiene sus peculiaridades, sus características, y Balboa es un tío de una pieza tremenda, quizá porque fue un hidalgo que tuvo una larga escuela de formación y que de los 44 años que vivió, 25 se los pasó como escudero al servicio de una familia de calidad en aquella ciudad heroica que era la villa de Jerez. Y hoy toca hablar de ese, pero sin embargo siempre lo hacemos bajo ese gran palio, que es el gran descubrimiento. Así que con motivo de esto vamos a ceder y toma ya la palabra don Cristóbal Colón, al cual le agradecemos también naturalmente su generosidad a lo largo de todo este año, que han intervenido en tantas cosas, y su presencia esta noche. Bueno, yo quiero agradecer a todos los que han tomado la palabra antes que yo. En primer lugar, a la Casa América, que nos ha recibido aquí también y tan amigablemente, a Julia Escobar, que ha hecho la presentación de este acto, a don Enrique Vargas, de la División Cultural de la Secretaría General Iberoamericana, a don Fernando Carrillo, el embajador de la República de Colombia, a don Roberto Eduardo Arango, del embajador de la República de Panamá, a nuestro querido Feliciano Correa, que es un doctor en historia muy especial porque es el cronista de la ciudad de Jerez de los Caballeros y un gran conocedor del personaje de Balboa, a don Miguel de la Cuadra Salcedo, aquí presente, que me honro con su amistad desde hace muchos años porque yo la acompañé también en uno de aquellos periplos, aunque yo no era escolar, pero sí le acompañé a las selvas del Orinoco hace unos cuantos años ya. Y por supuesto a Dionisio Redondo, que ha sido el factotum de esta edición del Círculo Científico, que nos ha traído esta magnífica obra en facsímil, pero con una presentación singular, porque junto a la carta que Balboa dirige al rey don Fernando también están esa carta náutica tan desconocida que figura en el panel de allí, y por supuesto el grabado delicioso del personaje Vasco Núñez de Balboa que aparece arriba.
todo ese conjunto metido en estuche ese precioso es lo que constituye la edición monumental que viene a conmemorar este quinto centenario del descubrimiento del Mar del Sur. Y yo voy a hacerle ahora a todos ustedes, ya como acto final, unas pequeñas reflexiones de estos temas históricos, y me van a permitir que las lea porque yo como un poco como, no como Cervantes por supuesto, pero parafraseando un poco a Cervantes, con la espada y con la pluma pues me manejo bien, casi mejor que con la palabra, pero así evito olvidarme de los conceptos fundamentales. Si en ocasiones la realidad supera la ficción, la historia de España está llena de ejemplos. Con el descubrimiento de América se abrió un inmenso escenario geográfico para que nuestros navegantes, exploradores y conquistadores llevaran a cabo las gestas más increíbles y valerosas. Los nombres de los que alcanzaron mayor fama están en la memoria de todos nosotros. En la España actual, que vive a golpe de celebraciones conmemorativas de gestas heroicas, este año 2013 nos trae el recuerdo de Vasco Núñez de Balboa, un extremeño de nacimiento, aunque de gloria universal por su hazaña del descubrimiento del Mar del Sur. La gesta de Balboa tuvo su origen en la emulación de la gesta colombina. La famosísima carta de Cristóbal Colón anunciando el descubrimiento del Nuevo Mundo es, según el historiador Carlos Sanz, el documento impreso más importante de la historia de la humanidad. Fue publicado en español, latín, alemán, italiano, llevando a todos los países europeos la noticia de la existencia de unas nuevas tierras allende el océano. La descripción colombina, en la que describe sobre la existencia de unos habitantes de singular aspecto, de plantas y animales exóticos, provocó una gran conmoción en Europa. Las gentes pudieron leer noticias sobre el oro, las perlas y las riquezas halladas en abundancia, y aquello traía a la memoria de las gentes el relato de los viajes de Marco Polo en su famosa obra Il Milione. Si hasta entonces sus palabras habían sido consideradas como una fábula, la narración colombina le daba veracidad y generó una ola de ilusión colectiva que suscitó el deseo de viajar a las nuevas tierras. Soñaban con que allí las oportunidades de fama y fortuna que les negaban las humildes economías de sus lugares de origen, pero sus sueños no siempre se vieron cumplidos, pues pocos volvieron ricos y muchos perdieron sus vidas en el intento. El extremeño Vasco Núñez de Balboa contaba con 18 años cuando oyó hablar de las Indias. Sería entonces como escudero en la casa de Pedro de Portocarrero, el señor de Moguer, un pequeño pueblo marinero situado en las cercanías del monasterio de la Rábida. El sueño de Balboa se hizo realidad cuando en 1501 embarcó con Rodrigo de Bastida y Juan de la Cosa. El viaje marcaría el rumbo de su existencia, pues las carabelas, después de cruzar el océano, arribaron a la costa de Paria, allí donde se desemboca el río Orinoco y descubierta por Colón en su tercer viaje, y donde estuvimos este señor y yo. Las dos carabelas recorrieron las actuales costas de Venezuela, Colombia, y descubrieron las bahías de Cartagena de Indias y Urabá. Su derrota continuó por las costas panameñas, llegando hasta Nombre de Dios y Retrete, situadas en el istmo. El viaje era complementario de aquel que llevó a cabo el almirante, con tan solo unos meses de desfase, pues este partió desde el norte para recorrer sucesivamente las costas de Honduras, Costa Rica y Panamá. La conclusión final de la doble exploración le supuso a Colón una profunda decepción, cuando supo que ni Bastidas ni él habían hallado el paso que con tanto ahínco había buscado. Al no hallarlo, determinó que el conjunto era el extremo suroriental de Asia, la catígara de que hablaba nuestro amigo Miguel hace un rato, y el Quersoneso áureo de Marco Polo. En fin, estamos hablando de la península de Malaca, como hoy la conocemos en el extremo de Asia. Pero, aunque no encontró el anhelado paso que le llevara a las Islas de las Especies, el almirante fue plenamente consciente, por información de los indígenas, de que frente a ellos discurría un istmo estrecho, con mar al otro lado, y tan solo a breves jornadas de marcha. Pero ese reto era excesivo para que él pudiera llevarla a cabo con los achaques de sus muchos años,
e iba a quedar pendiente para que fuera superado por alguien dotado de la energía que da la juventud. La inextricable selva de aquellas costas americanas constituía un paraíso a la vista de los españoles, pero encerraba serios peligros para el extraño que no sabía moverse en medio de ellas. Sin embargo, la densa vegetación tropical, el agobiante calor húmedo, las serpientes, las nubes de mosquitos y las frecuentes lluvias no iban a constituir obstáculo suficiente para frenar el empuje de Balboa y sus exploradores. En este escenario tuvieron lugar los primeros encuentros de los recién llegados con los indígenas y aunque aquellos procuraban que fueran pacíficos, no siempre lo conseguían. Hubo ocasiones en las que tuvieron que hacer frente a sus ataques, donde las flechas envenenadas constituían armas mortíferas. Los españoles, protegidos tras sus petos y rodelas de acero, con sus cabezas cubiertas por el metal de sus morriones, oponían sus mosquetes, ballestas y sobre todo los feroces perros de presa que causaban terror a los nativos. Terminaba su primera experiencia como explorador en 1502, el aventurero se estableció en Santo Domingo. 8 años duraría su estancia en la isla, donde huiría forzado por las deudas, como explicaba hace un momento Miguel de la Cuadra Salcedo. La auténtica epopeya de Balboa comenzó con su embarque como polizón en la primera ocasión que se le presentó. Se introdujo en un barril, yo creo que era un barril, y estamos hablando de los barriles grandes que se empleaban para llevar agua, junto a su perro Leoncico, para embarcar en la expedición de Martín Fernández de Enciso, enviada en socorro de Alonso de Ojeda. Al ser descubierta su presencia a bordo, estuvo a punto de acabar sus días abandonado en una isla desierta, pero su oportuno alegato del conocimiento que tenía de aquellas tierras, obtenido en su anterior expedición, le permitió continuar en el grupo. Al llegar a tierra, los castellanos estaban en el poblado de San Sebastián, fundado por Ojeda, en el territorio de Nueva Andalucía. El lugar era inhóspito y peligroso, pues sufrían el acoso permanente de los indígenas. En uno de esos ataques, Ojeda fue herido en una pierna y tuvo que ser evacuado a la Española. A su arribada, gracias a su conocimiento previo del territorio, Balboa propuso unir a los supervivientes de las expediciones de Ojeda y de Nicuesa, que estaban en 2 jurisdicciones diferentes, y estos acabaron reuniéndose en un nuevo lugar situado a orillas del Darién, en la actual región de Panamá, fronteriza con Colombia y fronteriza también con las 2 jurisdicciones de que hablamos. Allí, junto a un poblado de nativos, Enciso y Balboa fundaron Santa María la Antigua del Darién, la primera población del continente americano. Los cronistas nos han dejado el retrato humano de Balboa, cuya popularidad le sirvió para alzarse con el mando al tiempo que se mostraba comprensivo y amistoso con los caciques de los territorios que exploraba. En aquellos días tuvo lugar un episodio, tal vez el más bello de la vida del aventurero y que nos muestra su aspecto más humano. Hablamos de la relación con Anayansi, la hija del cacique Careta, que fuera entregada a Balboa para sellar una amistad duradera con los cristianos. El amor, surgido entonces entre 2 personas pertenecientes a mundos tan diferentes, constituye uno de los más bellos ejemplos de mestizaje en las crónicas españolas del Nuevo Mundo. Pero su aproximación amistosa a Careta tendría otro premio insospechado, que alzaría a Vasco a la gloria para los siglos venideros. El primer día de septiembre de 1513, el jerezano inició la marcha para alcanzar el mar que le informaron existía tras las montañas. Marchando al frente de 190 hombres, acometió la proeza de cruzar un istmo cubierto de una tupida selva tropical donde no existían caminos. La mitad de su hueste quedaría en el poblado con Careta y Anayansi, mientras Balboa proseguiría al frente de 66 hombres. El 25 de septiembre, desde lo alto de las cumbres de la cordillera, pudo divisar la azul superficie de un mar inmenso que se extendía a sus pies. 4 días después alcanzaron las playas de lo que bautizó como Mar del Sur, ya que se encontraba al mediodía del Mar Caribe que hasta entonces habían navegado.
adentrándose en sus aguas hasta la rodilla, Vasco Núñez de Balboa tomó posesión en nombre del rey de España. En la crónica del escribano Andrés de Valderrábano figuran los nombres de aquellos 67 españoles. Su descubrimiento planteaba una nueva meta que tendrían que alcanzar los navegantes españoles en el siglo que comenzaba. Se trataba de dar respuesta a las incógnitas de la medida y la geografía de un mundo entonces inconcluso, cuyo conocimiento completaría Magallanes con la vuelta al mundo. Muchas gracias por su atención.